Por favor, den la bienvenida al Dr. Joe Dispenza. Hola, Murray. ¿Cómo estás? Maravilloso. Same experiences, and we anticipate the same feelings or emotions from those experiences. Gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Estoy feliz de estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Quiero ir directo al grano. Primero, estarás en Vancouver los días 5 y 6 de febrero. ¿Podrías contarnos un poco sobre lo que sucederá en estos talleres? Claro, creo que muchas personas que vieron, y tú que sabes, y que se han familiarizado con mi trabajo, realmente quieren entender el cómo. Todos comprenden la filosofía hasta cierto punto, sabemos que nuestros pensamientos influyen en nuestro destino. Cuando esté en Vancouver, ofrecer un seminario de 3 horas en la noche, seguido de un taller práctico al día siguiente. El enfoque será si cambio mi mente, si realmente la transformo. Ver algún cambio o evidencia en mi vida. Según la ley cuántica, el entorno es una extensión de nuestra mente. Entonces, podemos convertirnos en científicos de nuestra propia vida y tomarnos un tiempo en nuestro día ajetreado para empezar a crear. Si aplicamos correctamente el proceso de creación, nos convertiremos en los receptores de esos cambios. El taller proporcionará herramientas prácticas que los asistentes podrán llevar consigo para trabajar en diferentes áreas de sus vidas. ¡Qué maravilloso! Gracias. El taller principal, titulado Rompiendo el hábito de ser tú mismo, se llevará a cabo el 6 de febrero, de 9 a 17, en el Salón Masónico de Vancouver, ubicado en West 8th Avenue. ¿Dónde pueden conseguir boletos? Deben comprarlos a través de tu sitio web. Sí, puedes adquirirlos en mi sitio web o a través de Bellis Park Productions, que implica romper ciertos hábitos sobre nosotros mismos. Según el modelo psicológico, para cuando alcanzamos los 35 años, hemos memorizado un conjunto considerable de comportamientos automáticos, programas y reacciones emocionales que nos definen como personas. Las personas a menudo se dan cuenta de que, después de cierto punto en sus vidas, les resulta difícil realizar cambios, ya que el 95% de quienes somos está basado en programas subconscientes que hemos memorizado. Con el tiempo, nos volvemos tan familiares con nuestra propia identidad que los pensamientos automáticos pasan desapercibidos, las reacciones emocionales se integran a nuestra personalidad y los comportamientos memorizados influyen significativamente en quiénes somos. Cada vez que tenemos un pensamiento, generamos sustancias químicas en nuestro cerebro. Si tenemos un pensamiento positivo o ilimitado, producimos sustancias que nos hacen sentir bien. Si tenemos un pensamiento negativo o infeliz, generamos químicos que nos hacen sentir mal. En el momento en que comenzamos a generar esas sustancias químicas, estas envían señales al cuerpo, haciéndonos sentir exactamente como estábamos pensando. A medida que sentimos lo que pensamos, dado que el cerebro se comunica constantemente con el cuerpo, comenzamos a pensar de la manera en que nos sentimos, lo que genera más sustancias químicas, creando un ciclo en el que pensamos como sentimos y sentimos como pensamos. Es este ciclo, Murray, de pensar y sentir y pensar, el que condiciona al cuerpo a memorizar ciertas tendencias y comportamientos incluso mejor que la mente consciente. Cuando seguimos enviando señales al cuerpo de la misma manera, este se convierte en la mente en cierto modo. El cuerpo llega a saber más que el cerebro. Un buen ejemplo de esto es que no puedes recordar conscientemente un número de teléfono, pero al levantar el receptor, lo marcas automáticamente con los dedos. ¿Cómo ocurre eso? No puedes hacerlo mediante tu memoria consciente, lo llamamos el número de 7 dígitos, pero si lo has practicado tantas veces, es tu cuerpo el que lo recuerda mejor que tu mente.
En gran medida, ahí es donde residen nuestros hábitos y comportamientos. Por lo tanto, una persona puede desear y declarar conscientemente que quiere estar más saludable o tener éxito. Pueden afirmar que quieren enamorarse, pero han condicionado su cuerpo para ser infelices, poco saludables, sentirse culpables y ser negativos. Cuando la mente y el cuerpo operan en oposición, nunca habrá cambio, especialmente cuando el cuerpo se convierte en la mente. Por lo tanto, el cambio implica pensar en algo más grande que nuestras emociones, en algo que trascienda cómo nos sentimos en un momento dado. Esto requiere un poco de información y, a su vez, una comprensión de cómo funciona el proceso. En este taller, enseñaremos a las personas cómo funciona este proceso y presentaremos algunas técnicas. Absolutamente, así es. Por ejemplo, la palabra meditación en tibetano significa literalmente familiarizarse, hacerse conocido, conocerse a uno mismo. El proceso de cambio implica realmente desaprender y reaprender. Se trata de romper el hábito del viejo yo. Porque cuando el cuerpo se convierte en la mente, en esos momentos en que el cuerpo sabe más que el cerebro, eso se define como un hábito. Un hábito es cuando el cuerpo actúa como la mente. Por lo tanto, debemos romper el hábito del viejo yo y reinventar un nuevo yo. Lo que en neurociencia se conoce como poda sináptica, y cultivar nuevas conexiones, haciendo que esas nuevas experiencias sean inolvidables, creando así una nueva mente. El proceso meditativo que enseñaremos se centra en familiarizarse con esos pensamientos, comportamientos, sentimientos y emociones inconscientes, llevándolos a la conciencia. Al hacer esto, tenemos más control sobre ellos, lo que nos permite reinventar nuestro nuevo yo y comenzar a pensar de una manera diferente, adoptando nuevas formas de ser y de pensar. La ciencia, según las últimas investigaciones en neurociencia, demuestra que podemos cambiar nuestro cerebro, mente y cuerpo para que parezca que un evento ha ocurrido antes de que suceda realmente, todo a través del proceso meditativo. Esto significa que podemos transformar nuestro cerebro y cuerpo antes de la experiencia física real. Esto significa que hemos configurado el hardware de nuestra mente y hemos condicionado el cuerpo para estar listo para el evento, para experimentarlo. Según la ley cuántica, esto implica que cuando esos eventos comienzan a manifestarse en nuestras vidas, cuando las sincronicidades empiezan a aparecer como resultado de nuestros esfuerzos personales. Así que gracias por responder a eso, Dr. Goe. Esta meditación será como la que todos conocemos, donde simplemente limpiamos nuestra mente y observamos una vela, o será algo diferente. No será nada de eso. Habrá 10 pasos en el proceso meditativo. Y cada paso tendrá una comprensión filosófica y científica para que sepas lo que estás haciendo y por qué. Una vez que entiendas lo que estás haciendo y por qué lo haces, tendrás intención detrás de ello y comprenderás que, porque tienes un mayor entendimiento, tiene significado. Así que es una meditación diferente que requiere tanto ese proceso de desaprendizaje como de reaprendizaje, y los pasos se explicarán de manera bastante detallada. Las personas recibirán materiales impresos y tendrán la oportunidad de practicarlo. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo meditas cada día usando este proceso? Bueno, normalmente me despierto a las 4:55 cada mañana. Ese es mi momento. Y me permito 2 horas cada mañana para mí, de FIBA 7. Ese es mi tiempo. Y la razón por la que permito tanto tiempo es porque cada vez que comenzamos a trabajar en nosotros mismos, la puerta a la mente subconsciente se abre 2 veces. Se abre cuando te despiertas por la mañana. Cuando te despiertas, tus ondas cerebrales cambian de delta a theta, luego a alfa y beta. Y hay una especie de velo delgado entre la mente consciente y la subconsciente.
Así que es un terreno muy fértil para comenzar a establecer intenciones y luego entregar los resultados a una mente superior. Suelo permitirme 2 horas porque cuando me despierto por la mañana hay muchas cosas que debo hacer durante el día. Tengo pacientes, personal, viajes, contratos, reuniones y papeleo. Y miles de cosas que podrían distraer fácilmente a la mayoría de las personas del proceso de creación. Y por eso me doy 2 horas, porque generalmente me toma un poco de tiempo superar mis pensamientos y comenzar a pensar en lo que realmente quiero que suceda en mi futuro. Una vez que supero esos pensamientos, empiezo a hacerme esta pregunta: ¿cuál es el ideal más grande que puedo ser hoy? ¿Cuál es la mejor persona que puedo ser? Y me permito comenzar a dejar que mi cerebro trabaje de maneras diferentes a las que normalmente trabaja. Normalmente, si me despierto y hago lo mismo, me levanto de la cama de la misma manera, me cepillo los dientes y conduzco al trabajo, haciendo las mismas cosas que siempre hago. Así que la definición neurocientífica de mente es que la mente es el cerebro en acción. Entonces, si te despiertas y piensas los mismos pensamientos y realizas los mismos comportamientos, y permites que el entorno active diferentes circuitos en tu cerebro, prácticamente estás pensando igual que el entorno, y el cerebro no está funcionando de manera diferente. Así que nunca estás creando una nueva mente. La belleza del proceso meditativo que enseñamos tiene todo que ver con cambiar la mente antes de la experiencia, que puedes hacer que el cerebro trabaje en diferentes secuencias, patrones y combinaciones porque estás pensando pensamientos de manera diferente a lo que normalmente lo haces. Y porque podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa. Eso es un privilegio de ser un ser humano. Literalmente podemos comenzar a hacer que el pensamiento se convierta en la experiencia. Ahora, si lo hacemos correctamente, el resultado final de una experiencia es un sentimiento o una emoción. Y si el pensamiento se convierte en la experiencia en nuestra propia línea, el cuerpo comienza a responder como si la experiencia estuviera ocurriendo. ¿Cuál es la belleza de eso? Bueno, en el momento en que comienzas a sentir esa nueva idea o a sentirte como esa persona exitosa o a sentirte como esa persona que está enamorada o a sentirte como esa persona libre. El cuerpo se está condicionando por esa emoción y el cuerpo de la mente inconsciente piensa que está en el evento. No sabe la diferencia entre el evento físico real que crea la emoción o la tú mismo evocas. Así que si podemos levantarnos como una nueva idea de nosotros mismos cada día, entonces estamos más propensos a pensar y actuar de maneras diferentes. Así que me permito un par de horas cada día. Gracias por responder eso, Dr. Joe. Estamos hablando con el Dr. Joe Dispenza. Estoy pronunciando correctamente tu nombre. Lo estás. Está bien. Puedes consultarlo en drjoedispenza.com. Él vendrá a Vancouver el 6 de febrero. Y también está haciendo una gira. Hablaremos un poco más sobre eso en caso de que estés escuchando desde algún lugar del mundo. Él está enseñando pasos maravillosos sobre cómo cambiar tu cerebro, cambiarte a ti mismo y mejorar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Si deseas salir al aire, siéntete libre de llamarnos para hacer una pregunta. Entonces, Dr. Q, meditas durante 2 horas cada mañana. Quiero decir, quizás eso sea lo ideal, pero no todos tienen ni el tiempo ni la autodisciplina para levantarse a las 4:55 de la mañana y meditar durante 2 horas. Si alguien asiste a tu taller, debe planear dedicar el resto de su vida a reservar 2 horas, o puede hacerlo en periodos cortos. ¿O sí? Claro, no espero que nadie haga eso, excepto yo. Y en el proceso que aprenden en el taller, no toma tanto tiempo. La cosa es que cuando comienzas a beber de la fuente, cuando comienzas a hacer contacto con ese poder dentro de ti, y comienzas a hacer algunos cambios importantes,
No es algo que debes hacer, en realidad se convierte en algo que disfrutas hacer, que realmente esperas hacer. No es doloroso, no es difícil, no es así en absoluto. Se convierte en algo donde el cuerpo comienza a relajarse y las personas comienzan a sentirse más liberadas. Y se alejan de ese estado emocional rígido, que tiene que ver con esos químicos de supervivencia del estrés que mantienen al cuerpo en un estado químico. Así que no tiene que ser tan largo. Y en los talleres que se imparten, el proceso normalmente solo toma entre 30 a 45 minutos. Así que puedes hacerlo tan largo o tan corto como desees, siempre que realmente te levantes como alguien diferente de cuando te sentaste. Esa es la clave. Genial. Bueno, ¿qué pasa con las personas que han estado? Sabes, muchos de nosotros hemos visto. ¿Qué demonios sabemos? Y muchos de nosotros hemos visto la película El Secreto y hacemos nuestro mejor esfuerzo por pensar positivamente y seguir la ley de la atracción, o lo que sea que quieras llamar, pero hay muchas personas que no están encontrando que obtienen los resultados que desean. No solo en las manifestaciones físicas, sino también en su forma habitual de pensar. ¿Cuánto tiempo estás encontrando que las personas pueden informarte que toma? Cuando realizan este proceso de meditación, ¿cuánto tiempo les lleva realmente comenzar a hacer cambios en su personalidad y en su mentalidad? Bueno, sabes, es igual a la cantidad de conocimiento que aprenden. Y hemos visto resultados bastante dramáticos con las personas. Hemos tenido personas que han visto tumores caerse de sus piernas, personas que han tenido lesiones espinales graves comenzando a mover extremidades nuevamente. Hemos tenido personas con problemas de salud serios que se han mejorado. Hemos visto cambiar vidas, y creo que lo que la mayoría de las personas no entiende es que, cuando comienzan a pensar en la ley de la atracción, o cuando piensan en crear su vida o su realidad, solo tienen un pensamiento que es algo retrógrado. Y piensan que cuando acumulan esas cosas, como cuando acumulan su riqueza o su éxito, o cuando obtienen su nueva casa o el nuevo auto, o lo que sea su sueño, ese es el momento en que deberían ser felices, cuando finalmente ya. Y lo que la mayoría de las personas no entiende es que pasan la mayor parte de su tiempo viviendo por ciertas emociones que se convierten en parte de su personalidad. Ahora aquí hay un ejemplo. Cuando tienes una reacción emocional hacia alguien o algo, esa reacción emocional tiene un periodo de refracción química. Y si no sabemos cómo controlar esa reacción emocional después de que transcurre un poco de tiempo, la reacción química que se crea produce un estado de ánimo. Entonces le preguntas a una persona, ¿qué te pasa? Y ellos dicen, bueno, estoy de humor. Bueno, ¿por qué estás de humor? Bueno, esta cosa me pasó hace 2 o 3 días. Y si mantenemos esos químicos durante, digamos, semanas o 2 meses, eso se llama temperamento. Y si mantenemos esas emociones corriendo durante años, eso se llama rasgo de personalidad. Entonces, nuestros rasgos de personalidad se componen principalmente de las emociones que memorizamos. Ahora bien, si las emociones son el producto final de la experiencia, y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. ¿Recuerdas cómo te sentiste durante el LLM de septiembre? Puedes decirme exactamente dónde estabas y con quién estabas. ¿Recuerdas el nacimiento de tus hijos o tu boda o haber ido de vacaciones? Puedes recordar eso porque la experiencia cambió tu estado químico interno. Y debido a que puedes notar el cambio en tu estado químico interno, prestas atención a lo que lo hizo. Entonces, la persona memoriza un estado emocional que se convierte en parte de su personalidad. Y esa emoción se vuelve tan estable dentro de su ser que se familiariza tanto con ella que ahora dice soy infeliz, soy indigno, soy inseguro. Y si las emociones son el producto final de experiencias pasadas, y la persona vive todos los días con la misma emoción, está pensando literalmente en el pasado. Así que hay una brecha entre la forma en que la persona aparece, cómo se presenta al mundo, y luego está cómo realmente se siente.
Y esa brecha entre cómo parecen y cómo realmente se sienten está determinada por la cantidad de emociones que memorizan. Así que ahora pueden pensar todo lo que quieran, pueden tener el tablero de sueños más grande. Pero si no tiene una cuota emocional en la que comienzan a sentir la alegría y la pasión de ese evento y todavía ven el resto de su día en miedo, ansiedad, indignidad o inseguridad, su mente está conectada al pasado y por lo tanto siempre seguirán creando más del pasado. Así que el cambio personal que debe tener lugar es que la persona tiene que comenzar a darse cuenta de qué emoción está abrazando todos los días. Porque si la emoción es energía en movimiento, entonces si la persona experimenta la misma emoción todos los días, están congelando energía en su vida para que sea exactamente la misma. No hay energía disponible para crear. Entonces tienen que comenzar a desmemorar esa emoción, liberar literalmente la energía de su cuerpo, y se convierte en energía libre para crear. Ahora, a medida que comienzan a quitarse las máscaras de esas emociones que han memorizado y que se han convertido en parte de su personalidad, a medida que la energía comienza a liberarse, cómo aparecen y quiénes son se fusionan más. Quizás desarrollan este estado de transparencia. El resultado final de eso es que comienzan a superar su ira, su miedo, su culpa, su dolor y su tristeza, comienzan a ser felices. Ahora, en el momento en que comienzan a sentir alegría, ese estado natural de ser que la mayoría de los seres humanos tienen el privilegio de experimentar, a medida que comienzan a encontrar alegría dentro de sí mismos, independientemente de las condiciones en su vida. Lo que llamaríamos amor incondicional. Entonces es cuando la experiencia los encuentra, es cuando el evento sucede. La mayoría de las personas dicen, oh bueno, tendré lo que quiero tener, estas posesiones, o voy a acumular estas posesiones para hacerme feliz. Lo que eso realmente significa es que están viviendo por la ley newtoniana, así que viven por leyes clásicas de la física. En otras palabras, saldrán y harán lo que sea necesario para obtener las cosas que quieren en su vida o las experiencias que desean. Y piensan que una vez que tengan esas cosas o esas experiencias, les traerán una cierta cantidad de energía. Ese es el pensamiento al revés en la ley cuántica. La ley cuántica funciona realmente al revés. Transmuta la emoción en algo más, y una vez que podamos hacer eso y cambiar la mente en el cuerpo, y delante de la experiencia para crear una nueva mente y recondicionar el cuerpo a una nueva emoción antes de la experiencia. Es entonces cuando la persona encuentra alegría sin razón, y es entonces cuando los eventos comienzan a encontrarlos y comienzan a experimentar un sentido mayor de sí mismos. Así que, si yo dijera de manera muy simple, tu realidad personal se crea a partir de tu personalidad. Así que la realidad presente que estás experimentando se crea a partir de tu personalidad presente. Para cambiar tu realidad personal, tendrías que cambiar algo acerca de tu personalidad. Y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Ahora bien, la mayoría de las personas no quieren hacer eso, preferirían encender la televisión o agarrar sus teléfonos celulares y quejarse, o entrar en internet y distraerse de esas emociones que son el núcleo de su yo memorizado. Y así creo que una de las cosas que sucede cuando las personas comienzan a darse cuenta de que tiene que haber un intercambio de energía que tiene lugar. En otras palabras, si quieres que algo suceda en tu vida, hay alguna emoción que memorices. Esa emoción es energía y es una huella del pasado. Así que una vez que comienzas a desaprender esa emoción, ahora es energía libre, y es cuando comienzas a mirar hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. Increíble. Muchas gracias por esa respuesta tan profunda, Dr. Joy. Tenemos el taller que se avecina en Vancouver y estoy muy emocionado por eso. También quiero hablar sobre su libro. Tiene algunas otras cosas en marcha. Las personas tienen que asistir al taller para obtener información sobre la técnica de meditación que enseñara.
¿O está disponible a través de otras fuentes en su sitio web? Bueno, la mayoría de las personas que leyeron mi primer libro llamado Evoluciona tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente, al terminarlo encontraron que había mucha buena información científica que les ayudaba a entender cómo es posible el cambio. Pero luego decían, ¿cómo lo hago? Así que estamos trabajando en un segundo libro llamado Rompiendo el hábito de ser tú mismo, cómo operar la mente y crear una nueva. Y se trata de la aplicación práctica. Entonces, pueden ingresar a mi sitio web y registrarse en la lista de correos para saber cuándo sale el segundo libro. Este segundo libro es, en esencia, una versión simple y fácil de entender de cómo nos convertimos en quienes somos y lo que se necesita para convertirse en alguien más. Hay algunos DVD y algunos CD disponibles que hablan sobre el arte del cambio y cómo podemos cambiar. Acabamos de iniciar un nuevo servicio que es como una teleconferencia una vez al mes, donde desarrollo un concepto durante unos 20 minutos y luego las personas llaman y trabajamos como grupo para llegar a una mejor comprensión. Creo que principalmente, tan pronto como el libro esté disponible, la gente tendrá un mapa del proceso. Pero pienso que la mayoría de las personas que asisten a los talleres encuentran que es bastante valioso. Maravilloso. Sé que el taller suena increíble, pero no todos siempre podrán asistir. Veo que tiene uno en las Bahamas, parece que está por todo el mundo. Aquí en Ontario, Colorado, Argentina. Son todos el mismo taller. Porque note que hay uno en el que usted habla en el Chiropractic Awareness Council. Entonces, ¿qué va a enseñar allí? Estará enseñando a otros quiroprácticos, ¿verdad? Creo que sí, Marie. Hago una serie de conferencias diferentes y depende del grupo. Estuve en Toronto el año pasado y hice la presentación principal para la conferencia de psicología energética, así que depende del tema. Mi cosa favorita para enseñar, por supuesto, son los talleres porque tengo todo un día, 2 días o incluso a veces 3 días, dependiendo de la duración, para dar a las personas las herramientas. Las otras presentaciones que hago pueden incluir cómo se manifiestan las enfermedades en el cuerpo. En los adultos, y hacemos un tema sobre las remisiones espontáneas y mi investigación sobre las remisiones espontáneas. También hacemos algunas presentaciones corporativas. Hice una presentación corporativa en Denver la semana pasada. Luego también ayudamos a algunos profesionales de la salud, desde quiroprácticos hasta académicos y psicólogos, psiquiatras y todo lo que hay entre ellos sobre la neurociencia de la sanación y la neurociencia del cambio. Y algunas de las últimas tecnologías que nos brindan herramientas para entender cómo funciona la mente. También hacemos un poco de cosas deportivas, así que depende del grupo. Está bien, genial. Visiten dercoedispensa.com para más información y para ver si él vendrá a una ubicación cercana a ustedes pronto. ¿Sabe cuándo saldrá su nuevo libro? Aún está en proceso, ¿verdad? Espero que en la primavera. Termine todo lo que necesitaba terminar y ahora están revisándolo. Es como el proceso de edición, un poco de ida y vuelta. Así que creo que estamos bastante cerca, así que espero que pronto. Maravilloso. Estoy ansioso por revisarlo. Me encanta tener aplicaciones prácticas. Es tan interesante aprender sobre la ciencia, pero cuando aprendes formas prácticas de crear eso en tu vida, es increíblemente valioso. Pero usted sano tuvo una increíble y horrible lesión en la columna. Iban a ponerle una varilla de metal en la espalda y pudo sanarlo. Escuché una entrevista en la que hablaba sobre cómo pudo sanar su columna, y parte de ello fue la visualización de cómo debería verse su columna. Incorporó emociones en eso también. ¿Puede contarnos un poco sobre su experiencia con eso? Claro, fue un momento de despertar en mi vida. Estaba en un triatlón, y estaba en la parte de ciclismo de una carrera. Y el oficial de policía que me estaba indicando el camino tenía su espalda hacia el tráfico que venía. Así que cuando hice la vuelta,
Prácticamente fui embestido por un bronco de 4 ruedas que iba a 55 millas por hora. Resulté con múltiples fracturas en mi columna, con algunos fragmentos de hueso en la médula, y enfrentaba un diagnóstico bastante duro. Pero no, tenía que tomar una decisión en algún momento. Y no fue solo que pensé, "Oh, simplemente voy a visualizar mi columna mejor, saludable o perfecta". Simplemente tuve que hacerme preguntas más profundas. Creo que cuando tenemos crisis en nuestra vida, cuando tenemos dificultades, si somos prudentes y conscientes, creo que lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué sucedió esto? ¿Y cómo puedo cambiar esto? No puedo continuar con mis asuntos como de costumbre, así que tengo que convertirme en alguien más, o comienzas a hacer preguntas. Hay algo más en la vida, eso comienza a desmantelar tus viejas creencias porque, a menudo, continuamos viviendo nuestras vidas en un cierto nivel de comodidad hasta que algo interrumpe eso. Y la crisis es una de las maneras en que creo que llama la atención de las personas desde un punto de vista cósmico. Así que fue simplemente una oportunidad para mí, en mis 20 años, donde tuve que comenzar a hacerme preguntas más profundas. Así que el pronóstico era realmente pobre. En ese momento no pensaban que podría volver a caminar. Y simplemente me pregunté, ¿qué sé? ¿Qué sé absolutamente? El primer pensamiento que tuve fue que el poder que hizo el cuerpo sana el cuerpo. Simplemente creo en esta inteligencia innata dentro de cada ser humano que es el dador de vida. Es una inteligencia que está independiente de la cultura, el género, la raza o la creed, que es indígena a cada ser humano, que mantiene tu corazón latiendo, digiere nuestra comida, filtra nuestra sangre, hace 10 millones de células cada segundo, organiza pequeñas enzimas a través de nuestro ADN y mantiene las cosas de mutar. Así que hay esta inteligencia, esta mente, que es mucho más grande que nosotros, y que pocas personas jamás toman un momento para reconocerla, o agradecerla o desarrollar una relación con ella. Así que pasé de ser un niño de 24 años, viviendo en el sur de California, teniendo una gran vida, siendo muy ocupado y exitoso, a de repente estar tumbado boca abajo y no poder hacer mucho. Así que pensé, no voy a dejar que ningún pensamiento pase que no quiero experimentar. Eso es lo primero que voy a hacer. Lo segundo que voy a hacer es ver si puedo contactar esta inteligencia, si es real. Si la conciencia es la conciencia y la conciencia es darse cuenta, debería estar notando que debería estar notándome. Así que déjame darle una señal, déjame darle algunas órdenes, déjame darle una plantilla, déjame darle un plan muy específico de lo que quiero, y luego tengo que apartarme y tengo que confiar en que va a ser la sanación por mí. Este proceso, por supuesto, fue a lo largo de un tiempo, pero decidí que, mira, no tengo nada más que hacer, no tengo a dónde ir y no puedo hacer nada. Solo voy a ver si puedo comenzar a organizar mi mente aquí. Así que, a medida que comencé a iniciar el proceso, me di cuenta de lo poco enfocado que estaba realmente porque sentía dolor, y estaba asustado, y tenía muchas emociones. Y sabes, mi vida cambió drásticamente en ese momento, así que me tomó un poco de tiempo llegar al punto en el que realmente pudiera olvidar todas esas cosas y comenzar a hacer una imagen muy específica de lo que quería. Básicamente, estaba reconstruyendo mis vértebras en mi mente, una vértebra a la vez. Y cuando perdía la concentración en mi enfoque, paraba y comenzaba de nuevo, porque no quería enviar ni dar nada más que una señal pura hacia esta inteligencia. Así que, cuanto más lo hacía, más fácil se volvía. Y después de semanas de hacerlo, empecé a notar que cuando podía pasar por todo el proceso sin distracciones, era como golpear una pelota de tenis en el punto dulce. Había una sensación muy significativa de la que me hice consciente y familiar, y esa sensación era una gran sensación de conexión.
Justo como cuando golpeas una pelota de tenis en el punto dulce, o golpeas una pelota de golf de la manera correcta, o haces un salto hacia atrás y aterrizas bien, o realizas un clavado, o cualquier cosa que sabemos de los deportes. Cuando encestas una canasta en baloncesto, se siente bien, marcas un gol en hockey, y sabes que hay una sensación que acompaña eso. Solo quería tener esa sensación. Con el tiempo, se me hizo más fácil crear esta imagen, y luego empecé a pensar en las cosas que quería hacer. Si podía volver a caminar, comencé a enamorarme de ir a almorzar y ver una puesta de sol. Y volví a correr. Simplemente dejé que mi mente fluyera. Lo que no sabía en ese momento era que si lo haces correctamente, una vez que el pensamiento que estás imaginando se vuelve real, produce una reacción química muy fuerte en tu cuerpo. Y el cuerpo piensa que está en la experiencia. Es ese proceso de condicionamiento. Ese proceso de condicionamiento emocional que comienza a enviar esas señales al cuerpo y esta ciudad para los genes y la nueva información a las células. Y con el tiempo, simplemente encontré mi camino de regreso. Regresé a mi vida creo que en tal vez 10 o 11 semanas. Y volví a hacer todo lo que quería hacer en 12 semanas. No soy nadie especial, simplemente no imaginaba vivir el resto de mi vida con varillas en mi columna y siendo adicto a medicamentos. Así que simplemente hice un trato conmigo mismo si alguna vez podía volver a caminar. Dedicaría el resto de mi vida a estudiar este proceso. Y aquí estoy, algo asombroso. ¿Crees que estarías enseñando e inspirando a tantas personas si no hubieras tenido ese accidente? Probablemente no, probablemente no. Es increíble. Quiero decir, es tan cierto. Hablemos un poco sobre cómo las personas se distraen de sus emociones y de lo que está sucediendo en sus mentes. Mencionaste antes cómo nos conectamos a internet o encendemos la televisión. Entonces, cuando alguien está pensando en esos pensamientos negativos y comienza a convertirse en su estado de ánimo, y empieza a formar parte de su personalidad, y van. Algunos maestros de la ley de la atracción dicen que distraerse es una forma aceptable de salir de ese sentimiento en el que estás. Pero yo estoy pensando que tal vez cuando estás en internet o estás viendo una película, esos patrones de pensamiento y esas emociones aún están actuando detrás de escena. Esa es una pregunta fabulosa, Marina. Y voy a responderla sin saber lo que las personas que enseñan la ley de la atracción realmente quieren decir con distraerse. A veces está bien, pero voy a asumir que cuando las personas tienen una emoción que no pueden hacer desaparecer, si comen o si van al cine, o si ven un video, o si se conectan a internet, o si se van de vacaciones, o si compran un coche deportivo, o compran un bote, o se unen a un club social, y conocen a nuevas personas que tienen los mismos problemas y se unen por las mismas razones. Todo eso es para hacer desaparecer un sentimiento. En otras palabras, lo que la mayoría de la gente hace es usar el entorno, utilizan algo fuera de ellos para hacer que el sentimiento desaparezca, y esa es una tendencia natural en la mayoría de los seres humanos. El problema es que es muy newtoniano, es muy física clásica. En otras palabras, si tomo esta pastilla, o si bebo esta bebida, o si gasto esta cantidad de dinero, o si compro este coche, o si veo este vídeo, esa cosa que está fuera de mí va a cambiar mi estado químico interno y va a hacer que ese sentimiento desaparezca. Y en el momento en que ese sentimiento desaparece, prestar atención a lo que lo provocó. Así que el problema con eso es que la próxima vez las células, los sitios receptores en las células tienen que cambiar, o la química tiene que cambiar, y dependen de ir de compras, o de jugar, o de los videojuegos, o lo que sea. La próxima vez que lo hagan, tendrán que hacerlo un poco más, tendrán que comprar un poco más, tendrán que apostar un poco más, tendrán que jugar un poco más, tendrán que hacer un poco más para hacer que el sentimiento desaparezca. Porque los sitios receptores en el exterior de las células se desensibilizan.
Hablamos de esto en The Blip. La célula se regula de manera que necesita más de un golpe químico para activarse. Suena como una adicción para mí. Así que no es algo malo, pero simplemente las personas piensan que no saben que el cambio puede venir realmente de dentro. Por lo tanto, distraerse por un tiempo, creo que permite que la persona se deshaga del desorden emocional. Pero eso es solo para que puedan aclarar lo que quieren. Y eso es lo que la intención busca, aclarar lo que queremos. Y si estamos generando un conjunto de químicos muy fuertes que se derivan de esas emociones negativas que provienen de esos centros de supervivencia en el cerebro y el cuerpo que nos hacen sentirnos enojados, agresivos, odiosos, juiciosos, celosos, envidiosos, asustados, ansiosos, inseguros, o sufrir o estar deprimidos. Esos químicos que se crean a partir de esas emociones de supervivencia nos dan el 90% de esos comportamientos negativos. Ahora, el problema con esos químicos emocionales es que tienen un impacto muy fuerte en ellos y le dan al cuerpo un impulso de energía. La mayoría de las personas comienzan a volverse adictas o conectadas a esa emoción que luego formula quiénes son, refuerza su identidad. Ahora, el proceso de creación no tiene nada que ver con ser alguien, sino que tiene todo que ver con ser un nadie. Lo que significa que cuando realmente estás creando y realmente prestas atención a lo que estás creando, te olvidas de ti mismo, te olvidas de tu cuerpo, te olvidas de tu entorno, te olvidas del tiempo. Y ese proceso creativo, entonces como efecto secundario de ese proceso creativo, crea esas emociones de alegría o enamorarse de lo que estás creando. Y eso es lo que buscamos en el proceso creativo. Así que si la persona está luchando con una emoción y no puede encontrar alegría solo en el proceso creativo, puede visualizar todo lo que quiera, pero si no puede soltar ese estado emocional, está anclada al pasado y los resultados serán muy mínimos. Así que realmente se trata de pasar de la supervivencia a la creación. Y siempre digo que vivimos en dos estados de ánimo: o vivimos en supervivencia o vivimos en creación. La parte más difícil de todo este proceso es realmente sentarse y tomarse el tiempo para hacerse esas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero cambiar de mí mismo? Si vivo en este estado de resentimiento durante muchas horas al día, me estoy envenenando. ¿Es esto amoroso para mí? Y no puedo culpar a mi madre, no puedo culpar a mi padre, no puedo culpar a mi pasado, porque en realidad ahora depende de mí cambiarlo. Así que la persona podría decirle, bueno, tienes este evento que ocurrió. Bueno, si ese evento ocurrió y la persona vive con la misma emoción desde ese evento durante 20 o 30 años, no han evolucionado en absoluto. Siguen emocionalmente en el mismo lugar en el que estaban a los 15 o 20 años. Entonces, vamos tras el evento y le pedimos a la persona que dé sentido a ese evento. No, el evento solo, según el modelo neurocientífico y el modelo biológico. Recordar el evento. Las células nerviosas que se activan juntas se conectan entre sí y refuerzan el circuito. Y si nos alteramos emocionalmente, estamos recondicionando el cuerpo para memorizar esa emoción aún más. Así que olvida el evento, solo mira la emoción que memorizaron, que se ha convertido en parte de tu personalidad, y toma esa emoción ahora y comienza a trabajar con ella, cambiarla por algo más. Y cuando seamos capaces de hacerlo correctamente, entonces el cuerpo comienza a responder y el cuerpo comienza a sanar. Y entonces las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida. Y tenemos movimiento y comenzamos a celebrar la vida como se supone que debemos hacerlo. Hermoso. Quiero preguntarte, Dr. Coe, si hay una persona ahí fuera que está luchando, viviendo en depresión, viviendo en desesperanza, enojo y desesperación, si pudieras decirle algo, ¿qué sería? Bueno, les diría que esas emociones tienen un efecto muy significativo en su cuerpo
y que la única persona a la que están lastimando al vivir por esas emociones son ellos mismos. Y así, puede encontrar muchas razones por las que están de esa manera, pero la verdad es que la emoción aún está en ellos. Y podrían comenzar a hacerse un par de preguntas por la mañana. ¿Qué tendría que cambiar en mí para estar en alegría? ¿A quién tendría que perdonar? ¿Qué tendría que soltar? Y a medida que comienzan a buscar esas preguntas, comenzarían el proceso de desaprender. Y luego les pediría que comenzaran a dar gracias por las cosas que encuentran en su vida que son preciosas o importantes para ellos, y que comiencen a no hacerlo como un proceso intelectual, sino que en realidad sea un proceso muy fisiológico para sentirlo. Así es como comenzamos a liberar al cuerpo, ya sabes, de nuestras propias cadenas emocionales. ¿Y qué hay de esa persona que dice he vivido así? Nací bajo una mala estrella. He tenido mala suerte desde el día en que nací. Sigue siendo malo ahora y siempre será malo. Pues esa persona incluso dijo que tienes que querer cambiar. Quiero decir, no puedes hacer que una persona cambie, pero dentro de las creencias. Sabes, nuestras creencias son creadas por nuestras actitudes. Nuestras actitudes son creadas por cómo pensamos y sentimos, y cómo pensamos y sentimos son creados por nuestros recuerdos. Así que definimos la realidad principalmente basándonos en nuestros recuerdos, porque esas creencias luego forman percepciones. Entonces, la persona que tiene que... Aquí está el trato, esa persona tiene que estar dispuesta a dejar caer sus creencias emocionales lo suficiente como para permitir que nueva información entre en su mente y cuerpo. Tienen que comenzar a permitir que nuevos pensamientos y nuevos conocimientos ingresen a su cerebro. Porque si no lo hacen, ¿sabes? Para la mayoría de las personas que tienen tendencias emocionales fuertes, no puede entrar nueva información en el sistema que no sea igual a la emoción a la que están acostumbrados. Entonces no pueden concebir una posibilidad alternativa porque escucha, si lo sientes, entonces es real. Pero entonces cuando una persona finalmente alcanza el punto más bajo, esto es lo que suele suceder, es cuando finalmente se dan cuenta de que tienen que soltar algo porque han llegado a su punto más bajo para darse cuenta de que están solos, de que nadie tiene respuestas para ellos y que depende de ellos comenzar a cambiar. Y lamentablemente, el mecanismo humano es que llegamos a ese nivel bajo. Y si la persona entonces es capaz de aprender información y comienza a conectar eso en su cerebro, para aprender algo hacemos una nueva conexión sináptica. Así que ahora comienzan a aprender nueva información en esto, comienzan a pensar en ser alguien más. Hay una buena posibilidad de que puedan salir del agujero si están dispuestos a tomarse el tiempo para comenzar el proceso de cambio. Maravilloso, muchas gracias. Solo nos quedan unos minutos en el programa, así que si quieres salir al aire, estamos hablando con el Dr. Joe Dispenza ahora mismo. Llámanos y te pondremos al aire con tu pregunta. Él vendrá a Vancouver el 5 y 6 de febrero, así que visita su sitio web. También está haciendo una gira prácticamente mundial, por Estados Unidos, Norteamérica y alrededor del mundo. Así que visita su sitio web drjoedispenza.com. Y habrá un enlace a eso en mi sitio web spiritualshow.com también. Así que, Dr. Joe, parece que este accidente que tuviste y esa revelación fueron un poco el catalizador para el trabajo que estás haciendo ahora. Pero me pregunto si hay alguien a quien admires como mentor o influencia en tu vida espiritual. Bueno, creo que hay tanta información excelente disponible en este momento para las personas. Y para mí, encuentro valor en los libros más simples hasta los más complejos, en revistas científicas. Y cada vez que aprendo algo nuevo sobre el potencial humano o algo nuevo sobre nuestro camino, sabes, nuestras posibilidades y cómo podemos superarnos a nosotros mismos, quiero decir,
Respeto a tantos grandes científicos y a tantos grandes maestros espirituales y líderes que creo que tantas personas realmente están muy en sintonía con este proceso. Y también creo que cuando trascendemos las creencias convencionales, ¿sabes? La convención define los sistemas de creencias actuales y la mayoría de las personas. ¿Sabes? Cuando vas en contra de la convención, siempre se te considera imprudente o loco hasta que realmente puedes cambiar la convención y luego se te considera, sabes, un genio, un santo o alguien grande. Y creo que este es el momento en que las personas de todo el mundo están despertando. Y sabes, ciertamente espero que, a algún nivel, todos podamos contribuir de alguna manera que permita que este lugar en el que vivimos comience a florecer y cambiar para mejor. Y creo que hay tanta información disponible en este momento para tantas personas, y dado que estamos en la era de la información, creo que hay un conocimiento y posibilidades accesibles. Así que creo que hay demasiados para nombrar. Maravilloso, buena respuesta. Bueno, Dr. Coe, realmente quiero que todos conozcan los talleres que estás realizando en Vancouver y alrededor del mundo. ¿Cuál es el que vas a hacer en Vancouver, que es el taller Rompiendo el hábito de ser tú mismo? ¿Qué dirías que es lo único? Quiero decir, estoy seguro de que las personas se llevarán mucho. Pero, ¿cuál es la una cosa principal que las personas van a llevarse de ese taller? O absolutamente sabrán sin lugar a dudas que entenderán el proceso de cambio y tendrán todas las herramientas para hacerlo. Y cuando salgan de allí, tendrán suficiente experiencia práctica para comenzar a aplicarlo a su vida. Y ese es el mensaje más importante. Creo que entenderás la ciencia detrás de esto y la filosofía. Pero lo más importante es que sabrás sin lugar a dudas que si cambias tu mente, habrá evidencia en tu vida como resultado de ello. Y así es cuando la persona comienza a empoderarse. Maravilloso. Y tu nuevo libro saldrá pronto. Espero que en la primavera. Si las personas quieren inscribirse en la lista de correo para saber más sobre eso, pueden ir a tu sitio web darkodispensa.com. Correcto. Correcto, sí. Genial. Bueno, solo nos quedan unos minutos en el programa, así que Dr. Ho, me pregunto si hay algo que te gustaría dejar a los oyentes. Bueno, creo que tengo una gran esperanza en el ser humano y creo que darles a las personas permiso para cambiar. Quiero decir, eso es de lo que se trataba la película. ¿Qué demonios es eso? Dar a las personas algún conocimiento nuevo y comenzar a hacer que cuestionen la naturaleza de la realidad. Pero lo más importante es que hay un poder dentro de cada ser humano que es tanto personal como, al mismo tiempo, universal, al que todos tenemos acceso. Y cuando comenzamos a desarrollar una relación con este poder, y comenzamos a rendirle nuestros problemas, y comenzamos a usarlo para crear, y comenzamos a dejar atrás viejas cicatrices, moretones y marcas emocionales, entonces algo realmente hermoso comienza a florecer. Y tengo una gran esperanza en la creencia de que ese es el futuro de la humanidad. Para mí, es solo un privilegio y un honor poder contribuir de cualquier manera que pueda. Y no hay nada más. No creo que. Estaba diciendo esto cuando estaba en Boston este fin de semana. Sabes, puedes ir a diferentes razas y diferentes culturas. Puedes hablar con diferentes razas y diferentes culturas e interactuar en todo el mundo. Y sabes, la transformación humana, independientemente de si eres japonés, judío, mexicano, de Australia, Londres, la transformación se ve exactamente igual en cualquier rostro humano. Y hay una claridad sorprendente de que hay una liberación de energía, y hay un sentido de libertad y un brillo en los ojos de las personas y una libertad que, para mí, creo que es inolvidable. Así que eso es. Es una gran inspiración cuando veo eso para seguir haciendo lo que hago.